¿Qué tal? Hoy vamos a ver el aspecto dimensión, que es el segundo aspecto. Hasta ahora estuvimos viendo el aspecto orden con la organización, distribución, disposición de los márgenes y proporción. Vamos a comenzar con la dimensión. La dimensión tiene que ver con la irradiación del impulso vital del sujeto, es decir, el grado de extraversión y de vida afectiva, la expansión de las tendencias, instintos y necesidades, la autovaloración, es decir, el autoestima, ambición de importancia personal, la autorrealización, es decir, si tiene satisfacción en el desarrollo de las necesidades afectivas y de la actividad cotidiana, la autoconfianza, el amor propio, la madurez, estabilidad afectiva y la exteriorización de sus vivencias, que tiene que ver con la espontaneidad y libertad de sus tendencias naturales. Nosotros, para tomar el tamaño, tenemos que tener en cuenta a la zona media. La zona media es la confluencia de la zona superior y de la zona inferior. Es decir, de los ideales y de los instintos se unen a la zona media. Es decir, que la zona superior de la zona media, o de los óvalos, pongamos, es el umbral de la entrada en la realidad de los pensamientos y de las ideas. Y la base de la zona media es la puerta de entrada de los impulsos del inconsciente, de los instintos. Nosotros vimos el eje vertical del yo, y esto se lo muestro otra vez porque la escritura mediana tiene este módulo. Es de 2,5 a 3 milímetros, la zona superior 2 a 3 veces el óvalo, igual que la zona inferior. Con respecto a la anchura del óvalo, aproximadamente un 80% de su altura. Así que según la dimensión, hoy vamos a ver, porque son muchas las variedades, tenemos escritura mediana de 2,5 a 3 milímetros, grande de 3 a 5 milímetros, pequeña de 2,5 a 1,5 milímetros, macrográfica, que es muy grande, más de 5 milímetros, y micrográfica, menos de 1,5 milímetros. Ahora, ¿cómo se toma la altura? Bueno, es la altura del óvalo. Entonces, de la parte superior a la parte inferior, teniendo en cuenta cuál es la inclinación, que en este caso es vertical. Como no la vimos todavía, porque es un aspecto posterior, bueno, tiene que ver con las zampas, que si están en línea vertical, si están inclinadas hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá están inclinadas hacia la izquierda, entonces se toma de la parte superior a la zona inferior, siguiendo el AMPA. Acá está invertida, por ejemplo, ¿ven? La letra M, acá. Entonces se toma esa altura, así se toman. Si nosotros ponemos la filmina, tomamos la medida, acá para que se den cuenta que en la filmina yo seguí la línea de la filmina, que son de las AMPAs. Entonces se tomaría así, 1, 2, 3, y acá lo mismo, acá está inclinada, se toma de la parte de arriba a la parte de abajo de la zona media. Acá, por ejemplo, hay dos. Pero como resulta bastante complicado para que ustedes vean después la escritura, yo la pongo en forma vertical a los renglones que hay, para que observen cómo es la medida, que mucho no varía con respecto a colocarlo atravesado la filmina. Bueno, acá por ejemplo, como nosotros hacemos un promedio en la zona superior tomamos algunos óvalos, en la zona media, en la zona inferior sacamos un promedio, esta escritura es mediana. Y la escritura mediana, en este caso, que es de 2,5 a 3 milímetros,
nos indica que hay una sociabilidad normal, que hay ambiversión, eso quiere decir extravertido e introvertido al mismo tiempo, es decir, es global y molecular, según lo que ya expliqué. Hay una capacidad de organización y de realización, es decir, la persona es equilibrada en los contactos sociales y en la vida interior, porque es emprendedora pero serena, no toma una actitud extrema en relación a los problemas que se le pueden plantear. Y en negativo tendría que ver con una falta de recursos para crear, indiferencia. Acá, por ejemplo, la escritura esta es grande, mide de 3 a 5 milímetros, porque más de 5 sería macrográfica. Hay que ver si predomina el movimiento sobre la forma, tiene que ver con la extraversión, la expansión, la buena vitalidad, tiene una visión panorámica del conjunto, ve las situaciones en amplitud. Es una persona que tiene autoconfianza y trabaja bien en las relaciones sociales porque tiene buena comunicación. Tiene independencia de criterio y quiere hacerse ver y notar. Tiene una serie de importancia social y profesional. Con respecto a lo negativo, habría que ver con otros signos, si la persona es vanidosa, si está compensando algún complejo de inferioridad o si tiene ambiciones desmedidas. Acá estamos viendo una escritura que es pequeña. Nosotros tomamos y ven, tiene 2 milímetros, casi en su mayoría. Bueno, eso menos de 2,5 milímetros es pequeña. Incluso las ampas y las jambas pueden ser normales o superiores en el tema de la proporción, igual que las mayúsculas, porque acá en este caso vemos que las ampas son superiores a lo que a lo mejor debería ser al módulo. ¿Qué quiere decir? Que sea pequeña, que está conteniendo o inhibiendo sus impulsos. También siempre vemos si predomina el movimiento o la forma, o sea, si tiene el cuidado de hacer las letras. Esta persona, la que tiene escritura pequeña, quiere conocer bien las situaciones para estar seguro antes de comprometerse en cualquier situación, porque desconfía hasta tener una seguridad. Eso le pasa tanto en las cosas que tiene alrededor como en sus amistades. Es una persona reflexiva, primero piensa y luego hace, y la visión que tiene de las cosas es parcial o subjetiva. Puede trabajar solo perfectamente, no tiene problemas y tiene capacidad de concentración. Le cuesta iniciar proyectos nuevos. En general, tenemos que ver las mayúsculas, pero es una persona sencilla, modesta, quiere evitar el fracaso porque tiene una falta de confianza en sí para superar los obstáculos, por eso a veces también es tímida y no le interesa llamar mucho la atención, quiere pasar desapercibida o inadvertida. Tiene una economía juiciosa del esfuerzo, aprovecha las fuerzas, no participa mucho en actividades comunes o de grupo, por eso puede trabajar perfectamente solo y en general las tareas son de científicos o especializados. Con respecto a lo negativo, podría ser que la persona esté bloqueada, que se tienda a atormentar o que tenga un exagerado escrúpulo que no le permite ver el conjunto de las situaciones, porque los pequeños detalles le dominan. Hay que tener en cuenta que hay causas que pueden provocar la escritura pequeña, como no tenemos que tener en cuenta si el papel es pequeño y la persona está haciendo escritura pequeña para que le entre la escritura, ¿no? Pero bueno, otras causas que pueden hacer la escritura pequeña es el frío, la fatiga, la inhibición y también temas de vista. Esta escritura, acá pueden ver lo grande que es. 1, 2,
3, 4, 5 y hay otras que también son más. Bueno, en macrográfica más de 5 milímetros tiene que ver también con la extraversión, o sea, lo mismo que grande pero aumentado. Tiene independencia de criterio, puede ser orgullosa con tendencia a la vanidad, sobredimensiona los hechos y tiene una grandilocuencia, digamos. En negativo sería megalomanía, delirio de grandezas y exageraciones de todo tipo. Puede esconder un complejo de inferioridad. También hay personas que la pueden hacer muy grande, ¿no? En general los niños dilatan la escritura. Tenemos que ver cuál es la situación. Y esta es una escritura micrográfica. Acá puse la filmina con respecto a la hoja de papel. Tiene menos de 1,5 milímetros y es importante la claridad. Tiene que ver con el temor para exteriorizarse, dificultades de expansión y de expresión. La persona es introvertida y se concentra en las tareas, puede tener un exagerado escrúpulo en los detalles y tiende a ser absorbido y dominado por los pequeños detalles. Es muy observador la persona. Eso le impide adaptarse a los problemas y a las situaciones de la vida cotidiana. También se especializan en la ciencia, puede haber neurosis en negativo, avaricia, estrechez mental. Bueno, con esto hemos terminado la clase de hoy, ya no tenemos tiempo, así que todavía nos quedan unas cuantas escrituras, así que vamos a continuar en la clase próxima. Hasta pronto.